Los que ganan salario y boletas de honorario o solo boletas de honorario, generalmente si están en un tramo bajo, van a ir en cada boleta pagando impuestos, ¿cierto? Como un 13,5%. Estamos en el 15 ahora más o menos. O como Una 15%, retención. claro. Si quedaron cortos, o sea, si ganaron más plata que eso, en abril van a tener que ir a pagar impuestos. Sí. Hola amigos de Inversapiens, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos acá con el profe. La semana pasada hablamos de sus inversiones y tocó el tema, un tema muy importante para él, que es el tema del APB. Así que a pedido de los comentarios que nos hicieron, este capítulo se va a tratar de APB, ¿ya? Y vamos a calcular en este capítulo qué te conviene dependiendo de tu nivel de renta, si el A, si el B o si una combinación. Para eso trajimos un Excel, quédate hasta el final, vaya a ver todos los ejemplos y seguro que con eso te va a quedar claro cuál te conviene a ti, ¿ya? ¿Cómo llegamos, profe, a este capítulo de APB que yo sé que es una herramienta de inversión muy importante para ti? Sí, y debería ser para todos. Yo creo que la APB es una herramienta muy inteligente, uno de los pocos beneficios tributarios que tenemos acá en Chile, que está bien pensado, el espíritu de la ley me encanta, pero además encuentro que está muy subutilizado. Yo lo aprendí a ocupar cuando estaba haciendo el doctorado, me acuerdo que hablábamos con Jaime. Jaime ya lo ocupaba hace tiempo y ya llevo harto años y creo que no, vale mucho la pena, más allá de que vamos a mostrar, cálculo y cosas específicas, lo que me gustaría es que la gente entendiera cómo ubicar esta herramienta dentro de su estrategia financiera. Ya. Así que de eso vamos a hablar hoy día. Ya, profe, entonces para comenzar, Bueno, aquí se ah, suscriben, ¿no? abajito, Abajo. abajito se suscriben a nuestra lista de correo, reciben el kit gratuito de inversiones y se enteran de todas las novedades que tenemos, ¿ya? Así que también vamos mandando las planillas que usamos en los capítulos y cosas por el estilo. Profe, vamos por la base, el APB. Esto es lo que vamos a hacer hoy día. Además de, además de definirlo, vamos a hacer 4 ejemplos. Ya, pero espérate, un poco de contexto porque la gente dice APB y capaz que no Ya, dale entienda tú primero mucho qué entonces. pasa. Sí, lo que pasa es que nosotros como país, y esto pasa en muchos países, casi todos, yo creo que las economías desarrolladas del mundo, necesitan resolver el problema de las pensiones, que es el clásico problema de finanzas. Gano dinero hoy día con mi capacidad de trabajo, pero esa capacidad de trabajo se degrada en el tiempo y en algún momento mi capacidad de trabajo no es suficiente para sostener, para generar los ingresos que necesito, entonces tendría que haber ahorrado, invertido antes para tener un patrimonio que permita de alguna manera contrarrestar esa pérdida de capacidad de generar ingresos con el trabajo. Y para eso Chile tiene un sistema que es un sistema previsional, es un sistema de capitalización individual que algunos dicen mixto o le llaman con los 3 pilares, que es lo que tú puedes juntar, lo que el Estado entrega para ayudar a los que más lo necesitan, y ahora hay un tercer pilar que es un pilar de reparto, ¿ya? Pero el gran pilar es lo que podamos hacer nosotros a lo largo de nuestra vida para acumular dinero. Pero el Estado nos obliga a que un porcentaje, que es el 10% del sueldo, más un porcentaje que se llega de comisión la AFP, que es la que administra estas inversiones, nos obliga a que todos los meses los que trabajamos el 10% de lo que ganamos tiene que ir a nuestro fondo previsional obligatorio. Y ahí es donde se inventa este beneficio hace tiempo, ya no sé cuántos años tiene, pero tiene hartos años, que dice, mira, pero también tú puedes ahorrar de manera voluntaria, por eso se llama APB, que es un ahorro previsional voluntario. Y dependiendo de lo que tú ahorras, yo te voy a ir dando premios, ¿ya? Entonces, mientras tú más ahorras, más premios te voy a dar, ¿ok? Así está pensado. Y está pensado, obviamente, para que tú uses todo ese dinero que juntaste, lo uses para la previsión, para cuando te jubiles. Pero como es voluntario, se permite sacar antes y obviamente devolviendo lo que El beneficio. ganaste, el beneficio que te ganaste. ¿Ok? Más una multa, pero la multa es pequeña. Entonces, para que la gente No es tan entienda, pequeña, pero esto es dale. como, esto es como una cuenta de inversiones que yo puedo elegir el riesgo. No la puedo administrar yo. O sea, técnicamente hay algunas maneras de administrarla, pero en el 99% de los casos no la puedo administrar yo. Entonces, pero sí puedo elegir el riesgo, ponerlo en mucho riesgo, muy poco riesgo. Y lo más interesante de todo es que
Más allá de cómo le vaya en el mercado, que ya sabemos que si invertimos a largo plazo le va a ir bien, además de eso, cada año yo me gano un premio por la cantidad de dinero que invierto en ese fondo. Y ese premio muchas veces compensa los años malos y muchas veces también, nada, aumenta, ¿cierto? La buena rentabilidad en los mercados se ve aumentada producto de este beneficio. Sí, Así que profe. ese es el famoso APB. Gracias por esta clase de Dale, historia de rápido, las sí, para que pensiones. se Me entienda encantó. qué es el APB. No, está impresionante. Y entonces hay que decir que hay dos regímenes, ¿ya? Está el. Aquí es donde la cosa se Sí, complica. acá es donde la cosa se complica. Está el A y el B. Pero antes, profe, me gustaría hacer una acotación a lo que dijiste, que el APB está pensado para la jubilación, ¿ya? Y eso es muy importante entender porque muchas veces las personas invierten acá, después necesitan esta plata por algún imprevisto, sacan el dinero y como les quitan todo el beneficio que da el Estado con los beneficios tributarios, me ha pasado escuchar personas de tu edad más o menos, o algún jefe que tuve que me dijo, no, yo tenía el APB y un día lo saqué y me cortaron una parte tan grande que dije esto es una estafa. Y no es que sea una estafa, sino que él no se sabía las reglas claras. Y un poco lo que vamos a intentar hacer en este capítulo. Por eso, lo primero, recuerda que esto es para tu jubilación. Son pensando en largo plazo. Es dinero que tienes que pensar que no lo vas a usar si tienes algún imprevisto importante. Ya tienes que saber eso y tener tus inversiones gestionadas por ti aparte. ¿Ya? Tienes tu ETF, tu criptomonedas, tu activo inmobiliario, que sí los puedes usar ahora, que sí los puedes liquidar ahora, son aparte del APB. ¿Ya? El objetivo es muy distinto y eso hay que entenderlo. Por eso, para mí, profe, el APB, como es pensado en la jubilación, no es comparable con ir comprar una acción, un ETF, No, una por supuesto cripto, que no. porque el objetivo es muy distinto. A ver, pero espérate. Yo creo que ahí también hay que ampliar la visión estratégica, porque sí, el 99% del valor estratégico del APB es juntar más dinero para la jubilación. ¿Ya? Que no es baradí, que no es, digamos, hoy día tal vez que somos jóvenes, lo vemos muy, muy Lejano. lejano, pero bueno, son momentos que llegan. Ese es el primer valor estratégico. Pero tiene dos valores estratégicos para mí, que es funcionar como un portafolio de seguridad en casos extremos, ¿ya? Caso extremo, accidente, enfermedad grave o, no sé, algo así como muy malo, que no pueda ser sostenido con mi capacidad actual, digamos, en ese momento que me pasó algo muy malo, con mi capacidad de generar dinero, yo lo puedo retirar. Es verdad, estoy de acuerdo, y de hecho lo hice pelotudamente, lo hice antes, se me ocurrió Retiraste. cambiar el auto. Yo hice las averiguaciones, pero me asesoraron mal, terminé pagando más, ¿ya? De lo que me dijeron. Y está bien, ya aprendí, no lo tocaría jamás para cambiar el auto. Fui un pelotudo, aprendí, no pasa nada. Lo que sí no descarto es que, ojalá nunca, pero si es que llegase a haber un problema grave en mi vida, lo puedo retirar y bueno, y tendré que pagar, obviamente devolver los beneficios y pagar las multas, Sí, ¿ya? vamos a hablar de las Entonces penalizaciones igual. ahí tiene un valor estratégico. Y tercero, tiene el valor estratégico que esto se hereda. Entonces, también funciona como un seguro de vida o como un complemento a otros seguros de vida. Por ahí, si es que me muero, obviamente que el tema de la universidad y bueno, todo lo que va a haber en un futuro se puede heredar. Entonces, tiene ese tercer valor estratégico que no es menor. ¿Ah? A mí me Sí, gusta mucho la P. sí, en realidad las inversiones se heredan igual. Los activos inmobiliarios, acciones ETF, cripto es más complicado porque no Claro, está pero este se regulado. hereda, pero el beneficio se mantiene, Ah, ok. el beneficio tributario. Bueno, profe, después de eso, obviamente ahora vamos a explicar los dos tipos de APB que existen, pero antes me gustaría decirles que además, después de explicar cada uno de los tipos que existe de APB, vamos a hacer 4 ejemplos. Acá tenemos los ejemplos de Ana, Diego, Carla y un ejecutivo de una renta muy alta que no le pusimos nombre. Lo hizo Cloud, el Sí, ejemplo. sí. No. Entonces vamos a meter todo esto en la juguera, en una calculadora y vamos a ver cuál le conviene a cada uno dependiendo de su nivel de ingreso. Entonces ahora sí pasamos a definir cada uno de estos APB, ¿ya? El APB régimen A, más recomendado para rentas más bajas, vamos a hablar de cuánto es una renta baja, lo que hace es que tú depositas dinero y el Estado te beneficia con un 15% de regalo, ¿ya? Que te lo da al momento del depósito, si no me equivoco. Te da un 15%, pero ojo acá, que tiene un tope anual
de 6 UTM, que equivale más o menos a 417.000 pesos al año. Lo que, para que se entienda, entonces tú metes dinero, te dan el 15%, pero ese 15% llega a un nivel de que tú ingresas dinero y ya no te lo dan más. ¿Cuánto es ese tope? Hicimos el cálculo por fuera con el profe. Estamos hablando de que si tú ingresas a la PB más de 230.000 pesos aproximadamente al mes, ya sobre esos 230.000 pesos ya no te dan ese 15%. Así que ya el primer mensaje es, si vas a ir al APB régimen A, no ingreses más de 230.000 pesos. Esto está en UF, obviamente, bueno, en UTM, que va variando, porque a partir de ese monto ya no te van a regalar el 15%. ¿Algo que decir acá, profe? Este 15, yo nunca he ocupado el régimen A, así que no lo conozco, pero este dinero te lo pasan en la cuenta, te lo pasan, lo puedes retirar No, te lo suman al monto al monto invertido. O sea, tú invertido. inviertes 100.000 y te aparecen 115.000 y esos 115.000 van rentando a lo largo del tiempo. Ok, pero tú no los puedes retirar salvo que lo retires y pagues y devuelvas el beneficio y todas esas Buena cosas. pregunta, profe. En la penalización de retiro anticipado, si tú metes 100.000 pesos, te regalan 15, ahora tú vas a tener una rentabilidad sobre esos 115, ¿cierto? Entonces, si tú haces un retiro en algún momento, imagínate tienes 200.000 pesos y retiras los 200.000 pesos, te van a descontar los 15.000 que te regalaron más toda la rentabilidad que obtuvieron esos 15.000 a lo largo del tiempo. No, o sea, no es menor. Sí, no es menor. Ya, Ok, por eso lo que te pasó a ti, no, tú usaste el B, lo que le pasó a mi jefe fue probablemente ese impacto de ok. retirar el dinero y le quitaron el 15% de todos los aportes más la rentabilidad que habían tenido ese 15%, ¿ya? Y después pasamos al régimen B, más recomendado para rentas altas. Vamos a hablar qué es una renta alta. Y lo que te permite este régimen es que te baja el dinero acumulado en tu global complementario. Y para eso, obviamente, vamos a explicar el global complementario brevemente. Acá estamos en el servicio de impuesto interno. A ver, para que se entienda antes para que la gente lo entienda. El beneficio tributario de ambos, el primero, el Estado saca dinero del bolsillo del Estado, vamos a hablar así, muy Sí, general, no tengo idea de dónde lo sacará, pero del bolsillo del Estado saca el dinero y te entrega el 15% de lo que tú inviertes con ese tope de 6 UTM al año. sí, ¿Ya? Eso lo saca de las arcas fiscales, sí. ¿ok? Para estimular a las personas de menores tramos, que vamos a mostrar los tramos acá, que inviertan, ¿ya? Pero resulta que como ese tope es muy bajito, el gobierno dice, bueno, pero ¿cómo estimulamos a las personas que tienen más renta para que puedan seguir ahorrando más que ese tope que tú mencionaste de 230.000 pesos mensuales? Entonces ahí abren el régimen B. Y aquí no es dinero que le entrega el Estado, sino que es dinero que deja de recibir el Estado. Es decir, en el fondo es dinero que no recauda el Estado, pero ese dinero no recaudado queda imputado en la cuenta de previsión de la persona. Y solamente se lo puede llevar sin ningún castigo cuando se jubile. Sí. Entonces, en el fondo es como un aporte estatal, pero es un aporte Que estatal no sale del que no bolsillo. sale del bolsillo del Estado, pero que está confinado en la cuenta de previsión. Si lo llegases a sacar de ahí, el Estado te va a decir, ah, ya, ven, Cuidado, venga para devuélvame, acá, venga para acá. devuélvame el beneficio, todo lo que se ahorró en pagar impuestos me lo tiene que devolver, y además de eso, al sacar el APB se va a sumar a tu global complementario, te va a subir de renta. O sea, está pensado para, en el fondo, no tener estímulos evidentes de sacar el APB, salvo, nuevamente, frente a un desastre, una catástrofe suficientemente grande. Sí, profe, entonces, como tú dijiste, me gustó lo que dijiste, el APB-A es dinero que saca del bolsillo el Estado y el régimen B es decirle a la persona que tiene una renta alta, oye, ahorra más para tu jubilación y puedes pagar menos impuestos hoy, ¿ya? ¿Y cómo funciona eso? Para eso vamos a explicar el global complementario, que es esta tablita que está acá. El global complementario hay que imaginarlo como una bolsa que acumula cada persona en cada año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y acá se acumulan todas las fuentes de ingreso que tiene una persona, Ojo con ¿ya? esta tabla, que esto es educación financiera básica para el que vive en Chile. Sí, O sea, esto es las personas que importantísimo. trabajan, esta tabla deberían tenerla
no de memoria, obviamente, pero sí deberían entender más o menos dónde están los tramos y cómo funciona. Agrándalo un poco, Carlos. Sácale la pestaña al lado que está molestando. No se puede sacar. Ah, ya, bueno. Entonces, veámosla. Ya, Hablemos de la entonces, tabla. entonces, vamos acumulando ingresos de todas nuestras fuentes de ingresos y dependiendo de cuánto dinero ganamos en el año por nuestras diferentes fuentes de ingresos, vamos a caer acá en alguno de estos tramos, ¿ya? Entonces, obviamente para la mayoría de las personas, su fuente de ingresos son sus liquidaciones de sueldo, suma sus liquidaciones de sueldo anuales, hay que descontarle lo que cotiza en la FP, el seguro de cesantía y la ISAPRE o FONASA, y la diferencia es lo que entra como sueldo imponible a tu global Oye, sí, complementario. perdona, pero más contexto, porque esto, que incluso para mí es medio chino, yo soy muy malo con los impuestos. A ver, en el país pagan impuestos las personas y las empresas, ¿ok? Y ambas pagan con sistemas distintos, ¿ya? No es el mismo sistema. Vamos a hablar de las personas porque estamos hablando de la PB. Las personas, es bien fácil cómo se hace aquí. El Estado te dice, mira, tienes que sumar todo lo que ganaste. O sea, boletas de honorario, salario si es que estás contratado, retiro si es que eres empresario, eh, ar- ar- Activos de inversión que ganaste plata y vendiste. rentabilidad de los activos de inversión, etcétera. Arriendo de los Arriendos, departamentos si arriendo tienes de las más de dos. propiedades. Ok, listo. Entonces, juntas todo eso y el Estado te dice, bueno, ese número que tú sacaste al año, eso se llama global complementario. Global porque son todas tus rentas y complementario porque las puedes complementar con todas las formas de renta que existen para una persona. Entonces, aquí es donde el Estado te dice, ya, pero nosotros queremos que los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos. Claro. Entonces dice, mira, si tú juntaste 11 millones o 10 millones 900, te dice, mira, tú no pagas impuestos. O sea, todas las personas que ganan menos de 11 millones al año no pagan impuestos. ¿Ya? Y después esto es una escalera. Va subiendo en la medida que vas quedando en el tramo más alto, y ahí está el tramo, y si no, puedes ir a Servicio de Impuesto Interno y buscar esa tabla, vas subiendo y vas pasando de un 4 8% de todo lo que ganaste hasta llegar al 40% de todo lo que ganaste, que es el tramo más alto, que son las personas que ganan 250 millones al año o más. Sí. Una aclaración, profe, es que todos nos beneficiamos de estos tramos escalonados. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que gana 250 millones, igual sus primeros 10, 11 millones pagan cero impuestos. ¿Ya? Y a medida que vas avanzando en la escala de ingresos, em, vas pagando impuestos. Entonces, no es que una persona, por ejemplo, no es Buena que una aclaración. persona que gana 20 millones, que cae en el tramo del 4% va a pagar el 4% de los 20 Excelente, millones, porque excelente. sus primeros 11 millones pagan cero y Exacto. después paga el 4 de los 11 Del millones a los 20. excedente. Claro. Ya. Por eso existe esta columna que es la cantidad a rebajar, que no me voy a meter mucho ahí, pero lo que tú tienes que hacer es decir, mira, yo gano, por ejemplo, 80 millones, multiplico los 80 millones por 30,4%, eso me da un número, y a ese número le resto la cantidad a rebajar. Y eso es lo que realmente es la Ok, tasa efectiva perfecto. de impuestos. ¿Ok? Extraordinario. Así que todos nos beneficiamos de los tramos escalonados del global complementario. ¿Ya? Ok. ¿Dudas acá? Y déjame explicar otra cosa importante que está bueno como educación financiera. Yo aquí perdí una cantidad de dinero cuando no entendía bien cómo funcionaba. Primero, los que están asalariados tranquilos porque en el salario se hace una proyección del año y se van pagando impuestos todos los meses. Por eso que cuando llega abril del siguiente año, generalmente ellos tienen que aceptar la declaración y no pasa Sí. nada. Está todo más o menos compensado. Los que ganan salario y boletas de honorario o solo boletas de honorario, generalmente va a depender de la cantidad de dinero, ¿cierto? Pero generalmente si están en un tramo bajo, van a poder retirar, van a ir en cada boleta pagando impuestos, ¿cierto? Como un 13,5% Estamos en el 15 ahora más o menos. o como Una 15%, retención. claro. Pero por ahí si quedaron cortos, o sea, si ganaron más plata que eso, en abril van a tener que ir a pagar Sí. impuestos. ¿Ya? Van a tener que ir a pagar impuestos. Y lo mismo en el caso de los retiros o de las inversiones. En el fondo, cuidado acá que los retiros y las inversiones no pagan anticipadamente impuestos. Entonces son ingresos que se van recibiendo, happy problem, genial, pero cuidado que en abril te puede llegar la mala noticia de que Sí. cuando aceptas te dice
que tenéis que pagar una buena cantidad de millones y termináis poniendo la tarjeta de crédito que hay endeudado 12 meses pagando los impuestos. Entonces, aquí, en ese problema, en ese dolor, que por ahí si es que alguien lo ha vivido, el APB es una de las grandes soluciones. Sí, sí. Bueno, el profe cuenta esto porque a él le ha pasado en carne propia y yo soy testigo de muchos abriles que él me llama muy enojado por ver esta sorpresa. Y en parte igual voy a matar un poco al profe, lo voy a quemar, pero obviamente que era responsabilidad del profe saber estas cosas mucho Pero antes de que le obviamente que es pasaran. mía, por supuesto que es Entonces, así. sí, yo sabía que lo iba a asumir. Solo te digo que, claro, mira, para ir aclarando unos números, el 90% de las personas que reciben el sueldo de la empresa y no tienen otras fuentes de ingresos, como tú dijiste, es bastante fácil calcular dónde van a caer en global complementario. Lo mismo, las personas que solo tienen boletas de honorario y no tienen sueldo, también es relativamente fácil. Ahí hay algunas reglas particulares de las boletas, pero es cosa de multiplicar sus boletas o sumarlas anualmente. El problema para los que realmente se les complica un poco el pago de impuestos y el cálculo global complementario es cuando casos como tengo sueldo, tengo boleta de honorario, además tengo empresa, hago retiro, además tengo inversiones, activo inmobiliario, ETF, acciones y los voy vendiendo en el año, ahí se complica un poquito, pero eh, como que el mensaje que quiero dar es que para el 90% de los chilenos, el cálculo del global, que viene desde una sola remuneración, que es donde trabajo de manera dependiente, es bastante sencillo, automático y en general sin errores. ¿Ya? Ahora, lo genial de esa parte es que los que trabajan solamente y ocupan el APB, eso en abril les devuelven dinero. Po. Al Sí, revés, en vamos. abril viene la famosa devolución de impuestos porque en el fondo quedaron a favor. Profe, volvemos un poquito a la definición de APB, ya hablamos del A, falta el B definir el tope anual, que son 600 UF al año, o sea, 23,7 millones al año, estamos hablando más o menos de 2 millones al mes. O sea, si tú ingresas al APB régimen B 2 millones y medio, 2 millones te sirven, te benefician, pero 500.000 pesos aproximadamente no te sirven de nada, no te dan ningún beneficio, ni del A ni del B. Así que ya a partir de ese nivel no tiene sentido mandar más dinero a la APB, al menos por el beneficio tributario, quizás sí porque quieres tener más jubilación, pero ya no hay beneficio. Mm. Entonces, los dos tienen topes, los dos hay que conocerlos. Y en el caso del régimen B, que es mejor para rentas altas, como ya hablamos en el A de la penalización por retiro anticipado, antes de jubilarte, acá también hay una penalización, que es que si tú retiras dinero, por ejemplo, metiste 20 millones a la APB el 2025 y eso Redujo. redujo tu global complementario en 20 millones, ¿ya? Porque eso es lo que hace este régimen, que todo lo que ingresas al B, no lo dijimos, pero vuelvo entonces, si tú, por ejemplo, caes en el tramo de 96 millones, imagínate ganaste 80 millones en tu salario, y tú decides ingresar 20 millones a la APB, tu global complementario va a caer de 80 a 60 y por lo tanto vas a pagar menos impuestos. Ya así funciona el B. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense como si estuvieran ustedes en una escalera y esta escalera fuera como ascendente, o sea, porque tú quieres como persona cada vez estar en un peldaño más alto, tú quieres tener un ingreso más alto, que provenga de distintas partes. Pero sabes que el costo de eso es que mientras más alto, más Más vas a tener impuestos. que pagar de impuestos. Ahí está la tabla para que la revises. Entonces, ¿cómo funciona la PBB? El APBB, sistema B, te permite llegar a un escalón y te permite ahorrar hasta 24 millones de pesos mensuales, o 23 y algo millones Sí, al año, 600 al UF. año, son 60 UF, y por lo tanto, rebajar esos 23, rebajarlo de tu global complementario para posicionarte en un escalón más abajo, y por lo tanto, pagar menos impuestos. Sí. Entonces, si tú durante el año ganaste dinero, provisionaste algo de impuestos a través de los salarios, etcétera, y otra parte no, en vez de ir a pagar el restante de impuestos, dependiendo del beneficio que vamos a calcular ahora, puede ser que no pagues nada si tuviste APBB o puede ser incluso que te devuelvan dinero. Claro, mira, profe, para que se entienda aún más con un ejemplo súper sencillo. ¿Por qué decimos que sirve para renta alta y no para rentas bajas? Porque imagínate tú ganas 10 millones y caes en el tramo exento. Entonces tú dices, voy a ir a dejar, a Claro. ingresar No hay un escalón más abajo. 1 millón de pesos al régimen B. Bueno, pero en este caso, como tú no pagas impuestos, no te vas a ahorrar nada por meter dinero al Claro. régimen B. ¿Ya? Entonces, por eso, para las rentas bajas que pagan
un factor de impuestos, una tasa de impuestos baja, la verdad es que el B no sirve. Y se ve claramente con la cantidad a rebajar, se ve que ya en el tramo de entre 56 y 72 millones, ahí ya empieza a ver, ahí empieza el APB, sistema B, empieza a ser mejor que el A. Claro, porque ya ahí estamos cerca del Porque ahí factor ya del podéis rebajar 3 15%. millones 6, Claro, que son más de 2 millones 8, que es lo ya. que te puede compensar Entonces, el A. dicho eso, cuando ya... Este chino está. Sí, Sí, los contadores, no sé si los contadores, los políticos, no tengo idea quién, pero en Chile inventaron un sistema tributario para darle pega a los tributaristas, pero a mano llena. Ya no puede ser más tienen complejo. pega hasta el fin del mundo. No puede ser más complejo. Bueno, vamos a ejemplos concretos para que esto se entienda. Vamos a poner el ejemplo de Ana, que gana 1,5 millones, una renta baja hablando de APB, ¿ya? Entonces, vamos a la calculadora. Esta calculadora la hizo Fintual hace mucho tiempo. La verdad es que yo la guardé. Simplemente actualizamos algunos parámetros y hacemos los cálculos. Vamos a suponer que esta persona gana este sueldo y que puede ingresar el 10% del sueldo a la APB, ya para hacerlo simple. Ojo que esto es sueldo bruto, entonces Sí, aquí la persona ya está por obligación poniendo el 10% en su AFP y nosotros estamos asumiendo que está haciendo un esfuerzo extra por poner un otro 10% sí. en su APB. Mira, profe, acá hay que entender que del sueldo bruto se le descuenta el 7% del ISAPRE, que en este caso está en modelo, que es su FP. Entonces, eso se puede Claro, ahí son cambiar. 7 UF, ahí tenéis que poner, no el 7%, sino que Ah, el 7 UF, ok, me son 7 equivoqué. UF. Ahí en el fondo hay que ir a ver, hay que ir a ver el plan que uno tiene, pero dentro de todos estos 7 UF es mucho. rincones inmobiliarios y atajos y cosas raras, en el fondo, para calcular tu monto imponible, hay un beneficio de que se descuenta el plan. Ahí sí, ¿ya? En este caso vamos a poner que el 7% del sueldo, en este caso son 2,65 UF, 62, ¿ya? Entonces vamos acá al resultado. En el APB mensual hablamos de que puede poner el 10%, algo así como 150.000 pesos. Entonces, ¿qué nos dice esta calculadora? Nos dice que en el régimen A, donde gana 1,5 millones, se le descuenta la FP, la comisión de la FP, la ISAPRE, el seguro de cesantía y ingresa 150.000 al APB, ¿ya? Exacto. Entonces, el Estado te va a regalar el 15% de esos 150.000. Mensual, Sí, mensual. esto es mensual, este ejemplo es llevado a mes, 22.500 pesos. Que no te los deposita en tu cuenta corriente, sino que se imputan en la cuenta de administración en donde tienes el APB. Sí, 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 sí. No, no lo vemos en la cuenta corriente, lo vemos en la cuenta de APB como un delta, una suma, ¿ya? Y en el caso del B, si Ana eligiera ir al régimen B, en este caso va a ganar, la ganancia que va a tener va a ser pagar menos impuestos en abril del siguiente año. En el caso de Ana, como cae en un tramo bajo porque gana 1,5 millones al año, o sea, 1,5 millones al mes, estamos hablando de 15, 18 millones al año, cae en un tramo bajo, como vimos acá en el global complementario, cae en este tramo, Mm. que es bajito de impuestos. Entonces el beneficio que tiene por dejar dinero en el régimen B es bajito, en este caso 6.000 pesos, y obviamente acá, sin ninguna duda, le conviene el régimen A, Claro, entonces ¿cierto? Ana en el fondo pagó su impuesto, que son el 4% de su global, ¿cierto? Porque está en el tramo 2. Pagó sus impuestos sin darse cuenta, porque fue pagando impuestos durante todos los meses las liquidaciones de sueldo. Pero a cambio de eso el Estado tomó plata del Estado y se la puso en su cuenta de APB régimen A y por tanto en su balance se va a ver reflejado un 15% de lo que ponga cada mes. Sí, acá está claro que cualquier persona que gane 1,5 millones o menos, si quiera poner más o menos el 10% de su sueldo en el APB, sí o sí le conviene la A, sin ninguna duda, ¿ya? Vamos al segundo ejemplo, que es Diego. Supongamos Diego gana 3 millones de pesos al mes, el doble. Entonces acá vamos, 3 millones, una ISAPRE como del 7%, equivaldría a 5,25 UF. AFP modelo, vamos al resultado, vamos a suponer que él puede poner 300.000 pesos, que es el 10% más o menos del sueldo. Y acá a esta persona, a Diego, le está sugiriendo una combinación, ¿ya? O sea, Diego ya con lo que gana
y con lo que está tratando de ingresar a la APB, le conviene usar los dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el A, si solo eligiera el A, ingresaría 300.000 pesos, pero acuérdate que dijimos que el A tiene un tope, Mm. ¿cierto? Tiene un tope de 6 UTM. 6 UTM anuales. Mm. Por lo tanto, de esos 300.000 pesos realmente no está aprovechando todo. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que les dijimos que era 238 el límite? Fíjate acá que no cambió el Mm. beneficio en el A. O sea, si yo ingresara al A 300.000 pesos, solo 238.000 van a ser bonificados con el 15% y Y el resto no. el resto no. Entonces, ya para la A, sobre 238 no conviene. Entonces, si yo soy Diego, ingreso 300.000, lo que me dice esta calculadora es, ok, mira, 238.000, perdón, el límite está en 233, más o menos, ¿ya? Entonces, lo que me dice esta calculadora es que de los 300.000, yo llevé 233.000 al A y la diferencia 67.000 al B. Con eso, si acá compara los tres métodos, si yo eligiera solo el A, los 300.000 al A, 35.000 de ganancia al mes. Si yo eligiera solo el B, para el nivel de renta que tiene, el nivel de global complementario, Diego se va a ahorrar 24.000 Ya, pesos de ojo, que acá hay impuestos. una diferencia. Esos 24.000 no te los ponen en la cuenta corriente ni en la cuenta de inversiones. Esos 24.000 se van a ver reflejados en el abril del siguiente año, cuando tú hagas finalmente cierres la declaración de impuestos, va a estar esa rebajada de 24.000. Sí, vas a pagar 24.000 menos de impuestos por haber ingresado 300.000 pesos al APB régimen B mensualmente, ¿ya? Esto es mes. Sí. Y en la combinación, si yo elijo usar el A hasta el tope de 232.000 pesos para que me beneficien con los 35.000 del 15%, más el saldo que serían los 67.000 al régimen B, me voy a ahorrar un poquito más en lo que voy a pagar de impuesto el año pasado y la suma es de 40.000 pesos mensuales de beneficio. Por lo tanto, a esta persona, Diego, que gana 3 millones de pesos al mes y quiere dejar el 10% en su APB, le conviene usar una combinación de ambos. Ok. ¿Duda? No. Y ahora pasamos a rentas más altas. Carla gana 5 millones de pesos al mes, ¿ya? Entonces vamos acá a los datos. 5 millones de pesos. Acá paga el 7% en la ISAPRE, 8,7 UF. Vamos a elegir la FP modelo, vamos al resultado y vamos a hacer que ponga 500.000 pesos, que es el 10%. ¿Ya? Y en este caso, si vamos a los resultados, fíjate que ya obviamente el A no le Sigue conviene solo. estancada en 35.000 pesos mensuales. Sí, No, si se fijan, ya sobre cierto aporte, que dijimos 230, 232 más o menos. ya no vale la pena seguir aportando en el A, y ahí es bueno hacerse mixto o pasarse al B si quieres de rentable. Sí, fíjate que acá ya a Carla, que ya está en una renta de 5 millones, la verdad es que le conviene el mixto, pero la Está diferencia muy cerca. entre solo el B y el mixto es casi nada, ¿ya? Entonces ya acá ya empezamos a sacar ciertas conclusiones, que a partir de 5 millones o un poquito más, ya empieza a ser más Ojo, conveniente el B. son 5 millones invirtiendo, o sea, ahorrando el 10% de Sí, esos 5 el millones. Porque si 10%. no ahorramos nada, ni un sistema te conviene, obviamente. Sí. Entonces, en este caso ya empezamos a ver el límite. 5 millones ahorro el 10%, ya entre el B y el mixto, yo creo que ya por un tema de comodidad yo elegiría solo el B. Claro, aquí sí, Carla, por ejemplo, para que se entienda, elegimos el B, significa que si todos los meses Carla solamente trabaja y gana estos 5 millones, paga sus impuestos todos los meses, y resulta que tiene su APB, que ya vamos a explicar cómo se contrata y todas esas cosas más técnicas. Esta Carla, en abril del siguiente año, va a recibir una devolución de impuestos. ¿Por qué? Porque ella pagó todos sus impuestos durante el año, pero generó este beneficio tributario de haber acumulado cerca de 68.000 pesos todos los meses. 68.000 dividido, o sea, multiplicado por 12, son como 1.200.000, por ejemplo. Más o menos, ¿no? No, como No, 900, un millón. no es 1.000.000. Entonces significa que le van a devolver aproximadamente 900.000 pesos en abril. Entonces, cuando ella cierra su declaración, ella va a tener que poner su cuenta de banco
para que Servicio de Impuesto Interno el siguiente mes le devuelva 900.000, 1.000.000, dependiendo ahí un montón de otras cosas más que aparecen en el complementario que nos vamos a meter. Pero para que entiendan el concepto, que el usuario del APBB, si es que pagó todos los impuestos y generó este beneficio tributario, va a recibir dinero en abril. Claro. Sí, es importante volver a recalcar eso. En el A vamos a ver el beneficio en nuestra cuenta de APB con Claro, regalos del Estado del 15% claro. del monto con el tope incluido. Y por eso Y cuando Carla... en el B vamos a ver, Claro. en abril del siguiente año, a la hora que nos toque pagar el impuesto, vamos a ver una reducción de ese impuesto que tenemos que pagar y por lo tanto una devolución de lo que pagamos Claro, en el y año. aquí supongamos que a Carla se le ocurrió el próximo año sacar el APB porque quiere cambiar el auto. Que la pelotudez que hice yo. Entonces, ¿qué pasa? Al sacar el APB el próximo año, el Estado le va a decir, ok, sáquelo, pero me tiene que devolver los 900 y algo que se ganó en abril pasado, me lo tiene que devolver. Entonces se los va a descontar del APB cuando usted lo saque. Le va a aplicar una multa, que creo que un 1 o 3%, entre un 1 y un 3%, le va a aplicar una multa. Y además, todo lo que saque se lo va a sumar a su global complementario. Entonces lo que va a pasar es que, además, Carla, que ya gana 5 millones, va a subir de tramo seguramente con ese retiro. Y por tanto va a tener que pagar más impuestos. Sí, es Entonces, peligroso esos son los retirar el incentivos dinero. para no sacar el AP, pero no es que no se pueda. No es que no ¿Ok? se pueda, es que es peligroso y caro, ¿ya? Pero siempre es caso dependiente. Vamos, mira, por ejemplo, con 6 millones, profe, 6 millones. em, Porque ya yo te diría que a partir de ya de estos montos ya conviene 100% el B. Entonces ponemos 600.000. Y fíjate acá que ya conviene el B. Claro. Ya no es mixto. O sea, esto ya es renta alta. Ya estamos hablando a partir de 5 millones, 5 millones y medio para arriba, bruto, ya te conviene el régimen B Sí. sobre el A sin duda. Y dicho, pone los 23 millones de aporte. Sí, espera, y vamos al ejemplo de el ejecutivo, ¿ya? Que gana 10 millones. Entonces, Aquí generalmente aquí puede entrar gente, por ejemplo, que gane 6, 7, pero que tenga bonos, sí, bonos de cumplimiento y claro. cosas que de repente hacen que si tú divides todo lo que ganaste, lo divides por 12, que hay como una renta de... ¿Pongo el tope de una? Sí, Ya, pon el tope entonces de el una, tope para que ya hablamos terminemos. que en el Son B 23 millones y medio. son como 2 millones al mes, Son como 2 millones al mes. ¿ya? Entonces fíjate que si tú ganas 10 millones y ahorras el máximo del APP mensual, que son aproximadamente 2 millones de pesos, esta persona se ahorra en impuestos 630.000 pesos mensuales, ¿ya? Que Mensuales. llevado a año son 7 millones y medio, profe, Claro, entonces son 7 millones y medio. que no pagan impuestos. Son 7 millones y medio que se lo divides por el aporte total, que fueron 24 millones, digamos. Aproximadamente una tasa de como 31%. Brigio, increíble. 31%. Entonces, profe, ¿cuál es el resumen? Ahora, está súper bueno que una persona súper ordenada agarre esos 7 millones y medio, supongamos que solo tributa de sueldo, que es como el ideal, le pone el máximo, que son 600 UF, entonces está a ras con su impuesto, pero hace este tremendo APB, entonces el Estado le va a decir, ok, yo le devuelvo 7 millones y medio, y usted lo que puede hacer con eso es volverlo a meter en su APB y de esa manera todos los años hacer hacer que este beneficio tributario de ahorro se transforme en patrimonio para su jubilación. Sí, mira, profe, para que se entienda el tema del tope, pongamos acá 4 millones. Ah, claro. Y fíjate que el beneficio del régimen B no cambió de los 2 millones Claro, que porque yo tiene había un puesto, tope porque tiene un 600. tope. Y fíjate que tampoco cambia el del A, que eran el 15% con el tope Claro, de las sí. 6 UTM, Aquí, no aquí hay cambia. otro beneficio psicológico que a mí me ha pasado y que capaz que alguien que nos escuche también, que hay metas que se van grabando. Entonces yo ya también entiendo que cada año tengo que llegar a una meta de APB para poder compensar. Ya en el fondo, aprovechando que en el proyecto tenemos especialistas en tributario, etcétera, obviamente que ya estoy mucho más ordenado, más planificado, entonces más o menos calculo el número que debería llegar para poder obtener el máximo beneficio. Eso se puede hacer. ¿Por qué le estoy contando esto?
Porque yo sé que muchos están viendo esta planilla y decir, oh, necesito esta planilla para partir. Yo creo que no. Yo creo que lo que necesitas son tres cosas. Primero, entender que este es un excelente beneficio tributario y está pensado para que usted saque beneficio. Dos, es muy, muy recomendable que se acerque a alguna administradora de estos fondos, que puede ser cualquiera de las AFP, pero también las administradoras generales de fondo también tienen administran estos productos voluntarios, y trabaje con un asesor, le entregue los números exactos o aproximados, y con el asesor decidan si es mejor el A o el B. Yo creo que los asesores no cachan, de los asesores de la Bueno, AFP. sí, pero Yo creo que con esto queda más claro, profe. Si no, ganáis más de 5 millones, B. Si ganáis menos, A. Perdón, si ganáis hasta 2, A. Y si ganáis entre 2 y 5, mixto. ok. Y sobre 5 B. O sea, hagámoslo simple, tratemos de dar ese mensaje, porque de repente los mismos asesores del FP no cachan una. A mí me han tocado unos que de verdad no cachan una. Ya, pero bueno, él el paso que habría que hacer. Y tercero, O te ayudas con ChatGPT. Le dice, oye, gano tanta plata y no sé si elegir APB A o APB B. ¿Qué me ya. recomendarías tú? s- También puede ser una opción. Sí, bueno, pero yo creo que al final, independiente de hágalo usted mismo, que yo soy promotor y también lo hago para mí, yo creo que esta cuestión también hay que contrastarla con información oficial. Me imagino que la AFP tendrán, o los proveedores de este producto tendrán información oficial, ¿ya? Y después, ¿Este es cloud, profe? sí, y después lo que usted hace es decirle decirle cómo se llama se me fue. Ir en el fondo, ¿cómo lo contrata? ¿Dónde lo contrata? Bueno, lo contrata en eh, cualquier administradora de fondos o cualquier hasta AFP o fondos mutuos. Y lo más importante, siempre pregunte por las comisiones. ¿Ya? Ahí Carlos está haciendo un ejemplo con. Ahí Perdón por usted vea, cortar. si se quiere bancar, después usted, si le tiene que pedir cuenta Es a alguien, culpa usted mía, puede ir es culpa mía. A Cloud decirle que se equivocó, o va y pregunta derechamente con los proveedores del servicio. Mira, profe, gano 2 millones de pesos brutos y quiero ahorrar 150.000 pesos en APB. ¿Qué régimen me conviene? Dale. A ver. Igual puede ser en ChatGPT, da lo mismo. Ojalá no tengáis el sistema más lento. Ahí te está diciendo, te está comparándola con el Qué B y te dice increíble, que man. sí, está perfecto. Dice el beneficio fiscal anual 270.000. Conclusión A, lejos. Perfecto. 270 versus ¿Mm? 72 en Sí. el B. Con esta idea, por eso le estoy diciendo, con esta idea estratégica, No, que esto hay que ir a contrastarlo con la persona que provee el servicio, contratarlo. Y la forma de contratar hoy día, bueno, cualquier plataforma sirve. Yo en lo personal tengo Fintual, la recomiendo perfectamente, no, me funciona súper bien. Fintual tiene varios fondos para elegir riesgo. Yo tú sabes elijo el el risky no máximo risk. riesgo, sí, el máximo riesgo porque está pensado en el largo plazo. Sí, oye, por si acaso esto usamos una planilla de Fintual, el profe dice que usa la APB Fintual, pero nosotros no No, conocemos a pues nadie de no, Fintual, nadie nos está pagando, es la claro. verdad, es la firme y es lo que Pero, usamos pero, nosotros. pero además que yo creo que todas las empresas hacen sus esfuerzos para comunicar, digamos, el valor. Yo encuentro que no hay mucha diferencia, por eso hay que hablar harto de las comisiones y tratar de ir a lo que te ofrezca la menor comisión. Y ya está. Quedé impresionado con Cloud. Sí, pues Deberíamos no. haberle preguntado a Cloud de Sí, una. a Cloud se le puede entregar la información, se puede programar ahí las skills que se llaman, ¿no? Hay un montón de cosas. Estamos entonces, Ya sabe la capítulo importancia terminado. estratégica, cómo hacerlo, más o menos encajar dónde usted le puede sacar más provecho y aprovechar esta herramienta que son uno de los pocos beneficios tributarios que nos van quedando. Un abrazo, nos Listo, chao. vemos en el siguiente episodio.